Bistolfi en la Vuelta, un escultor muy romántico italiano. Y entonces Juan Manuel Ferrari, que es el autor también de San Martín de los Andes, que está en Mendoza, una escultura también monumental de granito, donde el bronce está allá arriba, pero hay toda lo que normalmente se entendía como pedestal en la escultura clásica. Ferrari lo trata como una roca viva, esculpida de una manera muy brutal, un brutalismo entre manierista y romántico. Logra una cosa de gran impacto. De gran impacto. Ahora, eso es posterior a haber perdido este concurso. Es posterior, sí. Es decir, pero quiero decir que en la base de la maqueta que él hace para este concurso es igual a la de San Martín. Piedra viva también. Es piedra viva con elementos de bronce y episodios del artiguismo debajo, allí arriba, y el Artigas está allá arriba. Ahora, hay una gran polémica ahí en el jurado, porque el de Zanelli es una escultura muy neoclásica, con elementos muy solemnes, es un Artigas con cierta jactancia también heroica. Es italiano, ¿no? Sí, pero los italianos en ese momento estaban haciendo también otro tipo de cultura. Es un tipo hizo todos los monumentos de La Habana, ¿no? Zanelli. Es un tipo muy apegado a esa escultura universalista del momento, neoclásica, muy monumental, muy enfática, digamos, ¿no? Y eso le gustaba al jurado, pero lo que no le gustaba, y el jurado decía que cumplía con la estética, decía el jurado, porque tenía esas condiciones, pero no cumplía con la historia, porque hacía a un Artigas descontextualizado y no había cumplido las bases en cuanto a describir episodios en el pedestal. En cambio, el de Ferrari era un Artigas excesivamente idiosincrático, pero embosado en la capa, tenía defectos estéticos, decía el jurado, pero tenía valor histórico, porque cumplía con toda la narrativa y demás. Claro, el Artigas de Ferrari, el que estaba encima de toda esa cumbre, era un Artigas que tenía al caballo con una melancolía terrible, que daban ganas de llorar, mira el caballo, ¿no? Parecía de estos caballos de la hambruna, de los un Rocinante parecía. Un Rocinante. Y Artigas arriba escondiendo su propio cuerpo, ¿no? Sí, tapado en un poncho, totalmente introvertido. Así con la cabecita y tapado por su propio sombrero, en una actitud de meditación, de introversión, de concentración. Y bueno, eso yo creo que dio tanto lugar que hablar que Barradas, el que luego sería famoso pintor, en aquel momento era un desconocido que editaba un diario que se llamaba El Monigote. En El Monigote dibuja, y ustedes estarán viendo la imagen ahora, dibuja al Artigas de Ferrari tomándoselo un poco a la broma, ¿no? Lo dibuja con el termo y el mate, tomando mate arriba del caballo. Por ese exceso de idiosincrasia que presentaba la cosa, ¿no? Bueno, esta polémica termina en que el jurado pide a los dos concursantes un nuevo boceto para definirse y Valle dice no, basta, cambia el jurado para que elijan a Zanelli. Con la tolerancia que lo caracterizaba. Con la tolerancia que lo caracterizaba. Y la urgencia, además, de definir la cosa, ¿no? Sí. Y era un Valle, ¿no? Los Valles no eran... Los Valles no eran muy artiguistas. ¿Les había confiscado el molino? Digámoslo, ¿no? Claro, sí, revolución. Está bien. ¿Qué les parece si hacemos una brevísima pausa? Y pienso esto en voz alta. Esos bocetos que tú decís que no aparecieron, ¿qué tienen que ver con los que aparecen en la revista La Ilustración Uruguaya, que eran varios monumentos? Capaz que son esos que yo no los vi. Capaz que son esos. No se los podemos mostrar al público también. Sí. Se los podemos mostrar ya mismo. Y ¿será casualidad que en la década del 20 está pasando todo esto? Alberto Zunfelde escribe El proceso histórico del Uruguay. Sí. Y dice, un grito sacude la espesura del monte, ¿no? Guerra del Godo, la revolución como una guerra de instintos. Un fantasma recorre el mundo. Fantasma recorre el mundo. Volvemos enseguida.
Bueno, nos quedamos en el corte, en la Biblioteca Nacional, acompañados de José Rila y de Gabriel Pelufo. Nos quedamos todos alrededor del libro mirando las imágenes y viendo si los bocetos a los que yo me refería, porque tenía el recuerdo de haberlos visto y haberlos verlos ubicados en estas páginas, si eran los que Gabriel Pelufo mencionaba. Y Gabriel, aquí los están viendo ustedes, Gabriel despejó la duda inmediatamente. Son de la época santista, son de la ilustración nosotros uruguaya. Nos referíamos al concurso que abre, como decíamos, Valle en 1910 y que el fallo es de 1913, pero estos bocetos son de un concurso que hizo Santos en 1883, pero que quedaron nada más que en bocetos, ¿no? O sea, no se llevó a cabo ese monumento. Yo creo que hay también un problema de maduración, porque decíamos que Valle, decía Rila, tal como lo caracterizaba, Valle decide en definitiva sobre el jurado final y también decide sobre la decisión del jurado. Pero yo creo que es el momento de maduración de lo que podríamos llamar una retórica pedagógica del Estado, desde el punto de vista de la imagen pública del héroe. Es decir, todavía en el momento de Santos eso no estaba claro. En el momento de Valle ya estaba, ya el Estado era el que decidía, digamos, con qué elementos iba a trabajar una imagen pedagógica del mito. Y yo creo que esa es la situación que se da en la segunda presidencia de Valle, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, estamos hablando de unas presidencias de las primeras décadas yo creo del que siglo XX. Ese tramo que va de Santos a Valle es muy rico en toda esta temática, ¿no? Porque finalmente a mí me parece que el vallismo, sobre todo el vallismo de la segunda presidencia en adelante, termina embolsándose, tragándose los dos mitos, ¿verdad? Y dándole forma persistente, el de Artigas y el de Varela, ¿sí? Y hemos, a través de ese tiempo, olvidado todo ese limado de aristas del cual hablábamos al comienzo, ¿verdad? Es decir, bueno, tratar de quitarle a estos personajes, ahora estamos hablando de Artigas, aquello que, bueno, comprometiera su porte de figura de consenso, ¿verdad? Claro que nunca se hace, eso no se hace de una obra para siempre, sino que va acumulándose por capas, ¿no? No podemos corporizar aquello que no imaginamos antes, ¿verdad? Y después de haberlo imaginado, y yo creo que de esto estamos hablando en parte, porque eso era un poco lo que hacía Blanes, no era que tomara apuntes, que los tomaba y sabemos que era muy estudioso, muy minucioso, pero en el fondo lo que había allí era un acto de imaginación que completaba vigorosamente aquello que la información y la intuición le estaba dando. El Artigas de la Ciudadela es un Artigas poco artiguista si uno se pone a pensar en lo que fue la historia de Artigas y del artiguismo, pero es absolutamente victorioso en la iconografía de la patria, diríamos, ¿verdad? Es ese Artigas de brazo cruzado, parado en la puerta. Y dueño de Montevideo, ¿no? Plantado firme. Plantado frente a Montevideo, en Montevideo. Alguien puede decir, no seas quisquilloso, no me la compliques, ese es el Artigas que está finalmente en los billetes, ese es el Artigas uruguayo, y tal vez sí, te decía cierto, ese Artigas se parece a Obdulio Varela, decía uno, ¿verdad? Está parado allí, brazos cruzados, podría ser un capitán de selección, ¿verdad? Tiene esa sobriedad, esa ¿cómo se llama? Esa paleta moderada, sin estridencias, ¿verdad? Y ese es el que finalmente hemos incorporado. Yo no sé, no hay encuestas que nos revelen esto que estoy diciendo, pero ¿cuál es la primera imagen de José Artigas que te viene a la cabeza? Como uruguayo, en el uruguayo, en el extranjero, si estás afuera, es esa, no cabe duda. Y por eso merece análisis, merece respeto, merece, ¿no? Bien. Después yo creo que nosotros, a medida que fuimos avanzando en el siglo XX, tú mencionabas a Zunfelde y su reconstrucción sociocéntrica, ¿no? de
de la historia del Uruguay. El libro de Zunfeld desde el año 19, ¿sí? 19-20. Él es un hombre del 900, pero que ya 20 años más tarde, con otra madurez, descubre o nos descubre un Artigas más político-social. Ya es Zunfeld, no Aurelio de Lebrón. Exacto, es Zunfeld. Se cortó la melena, se sacó el sombrero. ¿no? Y es un formidable escritor. Formidable escritor, a mi criterio, humilde, con muchos errores de interpretación, digo, pero un formidable escritor, muy persuasivo. La cantidad de ediciones que tuvo ese libro es una muestra de lo leído que fue el proceso histórico del Uruguay, más que incluso el proceso intelectual del Uruguay. Pero es un Artigas que ya está entre lo social y lo político, entre lo sociocultural y lo político, que de algún modo prepara el terreno a lo que va a ser una historiografía más revisionista, lo digo ahora en un sentido literal, ¿verdad? Sí. Que va a buscar un Artigas que necesita de otros tonos, de otros tópicos, de otros asuntos, ¿verdad? Es el Artigas, aquel que no quería a don Domingo Ordoñana, ¿verdad? El Artigas gobernante, el Artigas del gobierno económico, del reglamento de las aduanas, el Artigas más social, el Artigas que se presta formidablemente bien a que en los años 50 y sobre todo en los años 60 la izquierda política uruguaya lo tome como su referente fundamental, ¿verdad? Ni blanco ni colorado, decíamos en el bloque anterior, y por eso zona de concordia. Pero en los 60-70 Artigas empieza a ser nuevamente zona de discordia. ¿Por qué? Sobre todo a comienzos de los 70, José Artigas se transforma en el héroe nacional, sí, pero básicamente, como decía el general Sereñi, Artigas es nuestro. ¿Sí? Artigas es nuestro, lo decía en las tribunas callejeras. ¿Verdad? Se transforma en héroe de disputa, ¿no? De disputa, de discordia. Porque los militares dicen, ojo no, que fundó el ejército. No fue la última vez que fue nuestro. Zona de Ni discordia. será. Ni será. Falta una, ¿verdad? Falta una que es, bueno, creo yo que es una, ¿verdad? Que es la de la manipulación de la dictadura, ¿verdad? En los años 70, con el año de la orientalidad, etcétera. Pero veníamos de Zunfeld, ¿verdad? Y cómo se prepara un terreno en el campo de la historiografía y de la ensayística para arrojarnos a otra mirada, a otro Artigas, que no niega el anterior. Por eso yo hablo de la cosa de las capas, ¿verdad? Cómo se van superponiendo capas de percepción, de imaginación y de corporización, que nos van dando una figura probablemente cada vez más musculosa, diríamos. Más hercúlea. Y más persuasiva probablemente. ¿No? Es el héroe cada vez más potente, ¿no? Es potente socialmente, suma las instrucciones, suma el reglamento de tierra, suma las características de democracia directas y indirectas. Sí, el espíritu republicano crece y crece. Demasiado y crece. Para esa mochila, pero bien. Artigas que leuda. Pero ese es el uruguayo. Ese es el uruguayo. Ese es el que hemos construido. Acompaña el país. Acompaña la evolución del país. Hay un Figari muy especial. Sí, pero antes de eso quería decir que el Artigas musculoso es el que hace Zorrilla San Martín, el hijo de Zorrilla, José Luis, el escultor. José Luis. Justamente, ese es el Artigas hercúleo, absolutamente clásico, pero al mismo tiempo romántico, con una claros. Y reconstruye además toda esa cronobiografía, a partir del viejo del Paraguay lo rejuvenece prácticamente hasta los 15 años, no sé. Porque hizo estupendamente el viejo del Paraguay, en escultura, lo hizo estupendamente. Sí, claro. Creo que eso, el centenario, que es el momento en que Zorrilla hace eso, y hace esa serie, y es también el momento de reivindicación, Es un poquito después, sí, es después. Pero empieza a trabajar en medallas y demás Artigas en los 30, Zorrilla San Martín. Y los 30, después del centenario, es el momento de reivindicación de este Artigas al que tú te referías, de Blanes en la Ciudadela. Hasta el 30 está sepultado. Olvidado. Porque está sepultado Blanes también, por todo el modernismo, por toda la cosa. Pero a partir del 30, con el libro de Saldaña y con el centenario, empieza a repuntar Blanes hasta la exposición del 41, y ahí se empieza a divulgar
públicamente el Artigas en la Ciudadela, ¿no? No, yo decía que sí, que efectivamente, que esta construcción de un héroe cada vez más poderoso tiene, sin embargo, una falla, esa narrativa histórica. Tiene como una grieta la roca que la hace Figari. Buena imagen. Porque rompe esa continuidad con un Artigas absolutamente antihéroe. Que yo conozca son 4 Artigas, pero uno de ellos que hace Figari, pero 3 son ecuestres y muy parecidos entre sí, donde el caballo y el paisaje son los dominantes. Él es apenas un hombrecito que trata de señalar algo con la mano o de... Sin cara, además. Sin cara, en una cuestión... se ve un poco esa visión de Figari donde el individuo es apenas una partícula del cosmos, ¿no? Y está supeditado a todas sus leyes, y ya no es casi el héroe dueño de sí mismo, sino supeditado al caballo, que a su vez el caballo está supeditado al paisaje, y el paisaje a la luna, y toda esta historia cosmológica de Figari. Pero dentro de esa serie, aparte de los secuestres, Figari hace un Artigas que se llama, titulado por él, Artigas en la pobreza. Que Sentado. Es muy impresionante. Muy impresionante. Sentado, y se le ve el busto nada más, en un pupitre, despojado absolutamente de todo, y tiene un tintero y un papel con una pluma. O sea, es el Artigas estadista, el Artigas que escribe, que piensa, el de las instrucciones, y la espada no la tiene encima. Es una especie de fantasma que está, como ustedes estarán viendo ahora en la imagen, que está colgada en la pared. Ese Artigas absolutamente que lo hizo aproximadamente, no tenemos la fecha, pero es del momento en que él pasa a Buenos Aires, o sea que debe ser del año 21, del año 22. Es un Artigas que se opone deliberadamente a la narratividad ballista. Ya Figari había tenido sus conflictos personales con Valle, y la propia pompa, de algún modo, que rodeaba a Valle, a él le rechinaba. Él termina de ser un abogado de la burguesía a partir de su propio divorcio en el 16 y demás, termina siendo un bohemio que de algún modo quiere deshacerse de ese pasado, y también ironiza sobre la propia clase social a la que él sirvió y a la que pertenecía su suegro. Y ese Artigas yo creo que se inscribe en una visión muy personal, por ese marco personal en el que estaba, pero que también creo que juega históricamente como un contrapunto de la narrativa vallista, ¿no? Y me parecía interesante señalarlo por eso. Yo la primera vez que vi uno de los Figari de Artigas ecuestres, pensé, así es como lo vería tanta gente pasar cuando pasaba por los pueblos, desde abajo. Si estás de pie, siempre es más grande el caballo que quien va arriba, ¿no? Una perspectiva casi como infantil, como de niños, ¿no? Sí. El caballo enorme y la figura que se... El Artigas en la pobreza es muy pierde. infantil también. En todo. Sí, también. Una cara además como cenicienta, tiene un color como... Sí. Color gris. Es muy interesante lo que están diciendo, lo que está diciendo Gabriel. Se me daba por reflexionar acerca de un hecho que tal vez no tiene muchos antecedentes en la historia de las construcciones, de las iconografías de la patria, digamos, ¿no? Por lo menos en la región. Estoy saliendo del Uruguay. Es el hecho siguiente: se han levantado, construido, elaborado, pintado, imaginado cuerpos, rostros de una persona sobre la cual apenas tenemos un retrato en su vejez, en su ancianidad. No sé si alguien ahora, con los programas de computadora que existen, ha hecho la regresión, ¿verdad? Zorrilla pretendió que hacerla, en su momento, ¿no? hizo Zorrilla, ¿verdad? Para tratar de reconstruir el rostro del Artigas joven. Eso todavía es mucho más difícil de averiguar, porque como todos saben, Artigas arranca su vida pública más visible
cuando tiene 46 años. Que era mucho en aquella época. Es un señor grande, muy ¿verdad? mayor. Y termina su peripecia aquí a los 56, ya comparativamente un señor cercano a la... El viejo, le decían el viejo. Claro, el viejo, ¿verdad? Bueno, y después vive 30 años más, pero esos 10 años, de los 46 a los 56, compárese esto con San Martín, compáreselo con Bolívar, ¿verdad? Para mencionar a los casos más vistosos, o con un Güemes, o con todos aquellos que han merecido más tratamiento retratístico, digamos. Sí. Y estamos entonces, en el caso de Artigas, para bien y para mal, no sé, no podría definirlo, ante un hecho de construcción plenamente o casi plenamente imaginaria de un rostro, de un cuerpo, de una postura. Es una cosa muy interesante, ¿verdad? Sobre todo porque es un rostro y un cuerpo omnipresente en las aulas, exacto, en los despachos públicos, en las plazas, en el ornamento público. Tuve oportunidad de estudiar hace unos años, porque mediante una ley que aprobó el propio Parlamento, la Cámara de Representantes, todos los años un representante de un partido distinto debe hacer una alocución en la Cámara, sí, en alusión a Artigas, ¿verdad? Las fechas iban variando, a veces se prefería el 18 de mayo, a veces se prefería el 19 de junio, a veces la fecha del 23 de septiembre, y esto también quiere decir cosas, ¿verdad? Sí. El Artigas vencedor en las piedras, el Artigas que nace, que tiene natalicio, como dicen algunos en broma, ¿verdad? Sí, el único que tiene natalicio es Artigas, o el Artigas muerto, el Artigas que fallece en el Paraguay. Pero es muy curioso ver cómo los diputados, en este caso, porque así estaba marcado por la ley, todos los años hacen una alocución sobre Artigas, alocución que habrá sido seguida con mayor o menor atención por los colegas, pero que está recopilada y que hoy las podemos leer. Y es notable cómo a lo largo de los años 50, 60, principios de los 70, cuando la dictadura cierra el Parlamento, va variando, se produce una variación en las percepciones, ¿verdad?, del artiguismo de parte de los partidos políticos, a quienes representan esos voceros que están hablando. A veces es un Artigas más institucional, más legalista, más constitucionalista, a veces es un Artigas más militar, a veces es un Artigas más popular y más social, según sea, ¿verdad?, quien hable. Y en el Parlamento eso, digamos, es un actor más que contribuye, porque lo expresa y a su vez lo desarrolla, a generar esa imagen, ¿no?, que tenemos, que en definitiva no sabemos qué era el Artigas aquel, el Artigas de verdad. ¿Cuál es el Artigas de verdad? Está definitivamente... Bueno, el de verdad es ese, es el de la ficción, porque es el que sirve para actuar, para armar un discurso. Pero fue muy bueno lo que tú señalaste al principio. Ficción no es mentira, es una búsqueda de realidad a partir de la imaginación. Además, ¿no? Tiene reglas, tiene que tener verosimilitud, porque si no prende en determinado momento. Y no tiene éxito, no tiene representatividad en definitiva. Yo imagino que dentro de 100 años, cuando se hagan programas de historiografía, este programa estará incluido como uno de los indicios de que se había comenzado a deconstruir cierta construcción mítica a partir de la imagen y del relato histórico, y bueno, esta generación está revisando y viendo. Está faltando una línea que es la que va en las artes vivas o en el cine, ¿verdad? El Artigas de Rubén Yáñez, claro, hasta el Artigas de Moris, ¿verdad? El que acaba de... Ahí está. Que en estos días está en ebullición, estrenándose. Ahí hay otra beta, sí, distinta a esta de la cual estamos hablando, pero muy bueno, la película de Charlone precisamente lo que hace es poner en escena un Blanes que duda frente a un enorme paño blanco en cuál es el rostro que les da. Y Rosenkopf es más el Blanes el Artigas de Blanes. El Artigas de Blanes. Y Yáñez es el Artigas de Zorrilla. Sí, sin duda. Sí, absolutamente. Les cuento que cuando venía para acá me tuve que venir en ómnibus, porque yo no sé conducir, es uno de mis tantos defectos, y bueno, nadie me podía traer, me vine en ómnibus. Y dije, ay, mirá como los viejos tiempos, estoy viajando en ómnibus, y sube un señor a cantar. Entonces dice, les voy a cantar con una guitarrita algo del pasado reciente,
Yo dije, pasado reciente, caramba, en el ómnibus. Y me apresté a escuchar una discusión historiográfica instalada en este país, a ver qué va a cantar este hombre del pasado reciente. Y se mandó una canción absolutamente emotiva, digna de Zorrilla de San Martín, dedicada a Artigas. O sea, para él Artigas era el pasado reciente. Increíble, ¿no? Me pareció que esos tantos Artigas que hemos recreado hoy en la Biblioteca Nacional, que ha sido muy generosa como anfitriona, este sitio que precisamente surge en épocas de artiguismo, y que hemos tenido además el placer de la erudita pero gentil compañía de José Rila y de Gabriel Pelufo. A ambos muchísimas gracias, a la Biblioteca Nacional también, a todo su personal y a la dirección, y a ustedes por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo Diálogo Bicentenario.